aguantó la matanza, aguantó la falta de luz, del agua, pero no perdió la fe. Los jóvenes nicaragüenses hemos sufrido mucho en estos días, en este tiempo. Es una historia que a mí me cuesta contar, ¿no? Porque fue una realidad de mi vida. Los valores del reino de Dios son justicia, paz, verdad, amor y vida. Con tu forma de vivir, ¿crees que pones en práctica estos valores? Pastoral Social, Diócesis de Orizaba. Televisión Católica Orizaba. El mensaje de Dios a través de la imagen. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: No agaches la mirada, levanta la vista, contémplalo. Él es el Rey de Reyes. Del mismo modo, acabada la cena, tomé el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasé a mis discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Los valores del reino de Dios son justicia, paz, verdad, amor y vida. Con tu forma de vivir, ¿crees que pones en práctica estos valores? Pastoral Social, Diócesis de Orizaba.
aguantó la matanza, aguantó la falta de luz, del agua, pero no perdió la fe. Los jóvenes nicaragüenses hemos sufrido mucho en estos días, en este tiempo. Es una historia que a mí me cuesta contar, ¿no? Porque fue una realidad de mi vida. Televisión Católica Orizaba. El mensaje de Dios a través de la imagen. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. Si supieras que el Evangelio es palabra que da vida eterna, cambiarías tu... ¿Y el Evangelio puede devolverme a mi hijo? ¿Puede evitar que muera? Eso y más. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo. Ya está de 6 meses la que llamaban estéril. ¡Qué alegría cuando me dijeron! Vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. ¡Qué alegría cuando me dijeron! Vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Desead la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman, haya paz dentro de sus muros, en sus palacios heridos. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Con alegría, hermanos, venimos a celebrar nuestra fe. Este encuentro dominical en que celebramos el triunfo del Señor sobre el pecado y la muerte, nuestra Pascua semanal. Nos disponemos a la escucha de su palabra. Nos reconocemos pecadores para participar dignamente, pues, de esta Santa Eucaristía. Tú que fuiste enviado para sanar los corazones contritos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que ofreces una salvación para todos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por tu inmensa gloria te damos gracias. Señor, Señor, Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Gloria, gloria, gloria al Señor Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica, atiende a nuestra súplica. Que estás a la derecha del Padre. Ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. En tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras. Desde antes de formarte en el seno materno, te conozco. Desde antes de que nacieras, te consagré como profeta para las naciones. Cíñete y prepárate. Ponte en pie y diles lo que yo te mando. No temas, no titubees delante de ellos, para que yo no te quebrante. Mira, hoy te hago ciudad fortificada, columna de hierro y muralla de bronce, frente a toda esta tierra. Así se trate de los reyes de Judá como de sus jefes, de sus sacerdotes o de la gente del campo. Te harán la guerra, pero no podrán contigo, porque yo estoy a tu lado para salvarte. Palabra de Dios. Señor, tú eres mi esperanza.
esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Tú que eres justo, ayúdame y defiéndeme. Escucha mi oración y ponme a salvo. Señor, tú eres mi esperanza. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves, y pues eres mi auxilio y mi defensa. Líbrame, Señor, de los malvados. Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. Señor, tú eres mi esperanza. Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño, y seguir alabándote es mi orgullo. Señor, tú eres mi esperanza. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, aspiren a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostrarles el camino mejor de todos. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que resuena o unos platillos que aturden. Aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios, aunque yo poseyera en grado sublime el don de ciencia, y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio las montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque yo repartiera en limosna todos mis bienes, y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no es presumido ni se envanece, no es grosero ni egoísta, no se irrita ni guarda rencor, no se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor dura por siempre. En cambio, el don de profecía se acabará, el don de lenguas desaparecerá y el don de ciencia dejará de existir, porque nuestros dones de ciencia y de profecía son imperfectos. Pero cuando llegue la consumación, todo lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño y pensaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, hice a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo y oscuramente, pero después será cara a cara. Ahora solo conozco de una manera imperfecta, pero entonces conoceré a Dios como Él me conoce a mí. Ahora tenemos estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor
es la mayor de las tres. Palabra de Dios. El Señor me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva y proclamar la libertad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Nos sentamos tantito, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo se presenta como este gran profeta enviado del Padre Celestial, el ungido por el Espíritu del Señor, como nos tocó escuchar la primera parte del Evangelio de hoy, el domingo pasado. Y este
enviado del Señor, este profeta, pues, hermanos, nos viene a anunciar una buena noticia que no tiene fronteras. La salvación de nuestro Señor, manifestada en Cristo Jesús, es para todas las personas. No nada más para un pueblo, para un territorio. Y eso es precisamente lo que hoy nos propone el pasaje del Evangelio que escuchamos. Esta parte que desconcierta a los paisanos de Jesús, que lo conocían, que era compañero sin duda de infancia, de juventud, de trabajo, todo lo que pasa en el pueblo, y que de repente lo ven con esta sabiduría que viene de parte de Dios. Y vimos el domingo pasado, incluso ahora, cómo nos dice que toda la gente aprobaba, se quedaba admirada de la enseñanza de nuestro Señor y lo aprobaba por su sabiduría. Y Jesús les explica esta buena nueva de Dios, este nuevo tiempo de la hora del hoy del Señor que se cumple, de la liberación a los cautivos, la alegría de Dios cercano, la alegría del Dios que hace camino con el ser humano, la alegría de que podemos tener contacto con el Creador, que nuestra vida tiene sentido, la alegría de vivir cada día sabiendo que vamos de la mano del Padre Dios, la alegría que nada nos debe de preocupar ni esclavizar, porque si te has encontrado con Dios, empieza un proceso de liberación integral en tu vida. Queridos hermanos, esto les entusiasmaba a los paisanos de Jesús, pero lo que los desconcierta es que esta misma noticia pues llegue a otra gente que no son ellos, porque el pueblo de Israel, aquí presentado en los paisanos del Señor, ellos pensaban que eran los únicos, que eran los exclusivos, eran los, diríamos hoy, los VIP, ¿verdad? Que podían tener acceso a la salvación. Y que todos los demás, ni soñar. La salvación como si fuera así, una cosa que excluye, una cosa que hace de primera y de segunda. Por eso, hermanos, hoy aparece una pregunta ante esta propuesta de nuestro Señor, que no es el hijo de José, pero la pregunta no se refiere solamente a la familiaridad. José era el cabeza de familia, María, los paisanos, los primos, los familiares. Entonces hacen la pregunta, pues si no es él, pero la pregunta no es tanto por si su origen es del pueblo, sino de dónde le viene la sabiduría. Pero lo que más les preocupa es que, siendo del pueblo, ¿cómo es que viene realizando un anuncio de una buena noticia para otros pueblos que no son Nazaret? Por eso es que viene la pregunta. Seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra los prodigios que hemos oído que haces en Cafarnaúm. O sea, has hecho cosas fuera del pueblo, has hecho signos, has hecho milagros, has dado enseñanzas. Hermanos, en el fondo el problema de que no es el hijo de José, pues no es otra cosa que un poquito de celos, de esos celos de que pensaban que si este profeta es aquí de la tierra, pues que nada más esté para los de la tierra, que nada más nos sirva a los de la comunidad, a los nuestros. Lo que les desconcierta, queridos hermanos, a los paisanos es este Jesús, el gran profeta, guiado por el Espíritu del Señor, que tiene apertura, que propone una salvación para todos, que abre el horizonte de la salvación no para un pueblo, sino para toda persona que quiera encontrarse con Dios. Abre el corazón
e invita a abrir el corazón para que descubran un Padre bueno y amoroso para con todos, no nada más para un grupo. Eso es lo que les desconcierta. Les desconcierta que no sea solo para ellos, sino que proclame una buena noticia que va más allá de ellos. Este Espíritu de Dios, hermanos, esta alegría de una salvación que Jesús proclama para todos, pues hace un contraste, porque si por una parte, dice el Evangelio de hoy, lo aprobaban y admiraban lo que enseñaba, al final hasta lo querían echar al despeñadero, ¿no? Lo querían, no les gustó lo que les dijo. Y entonces está el contraste. Querían pues como pasa muchas veces, queremos un Dios a nuestra medida, ¿no? Como que queremos acomodarnos lo que nos conviene de Dios. Un poquito como que nos hacemos como secta, las sectas evangélicas que van acomodando algunos textos que se acomodan y son más facilitos o se interpretan de cierta manera. Hermanos, nos cuesta trabajo abrirnos este horizonte de lo que Dios propone en Cristo Jesús. Y por eso es la reacción de aprobación después de rechazo, incluso de deshacerse de Él. Y es que no es para menos, imagínate, en el pueblo de Israel había, entre otros, dos profetas muy queridos por el pueblo, dos personajes muy queridos por el pueblo, que eran Elías y Eliseo. Y nuestro Señor les pone como referencia cómo la salvación de Dios no es solamente para un pueblo. Y ya desde Elías, cuando pasó esa crisis de hambre, que se las recuerda precisamente, que faltó la lluvia, dice, durante 3 años y medio, y hubo hambre terrible en todo el país. Ante esa situación de crisis, nuestro Señor les recuerda, les refresca la memoria al pueblo diciendo, el profeta Elías, el gran profeta que fue llevado en el carro de fuego, o sea, todo lo que estaba en torno al profeta, fue enviado a una viuda no de Israel, sino de un pueblito por ahí llamado Sarepta. Bueno, y la pobre viuda tenía desventajas. Primero, porque hay que ubicarnos en la mentalidad de los paisanos. La viuda era extranjera, era pagana y aparte viuda, con todo lo que implicaba en la sociedad de entonces, lo que significaba pues ser viuda, con todas las cuestiones legales y sociales que prácticamente la marginaban, la ponían en la indiferencia y prácticamente en el desprecio. Y dice nuestro Señor, bueno, había muchas viudas en Israel, pero no fue enviado Elías a ninguna de ellas, sino a una extranjera. Así que imagínense cómo se les iba poniendo la cara roja, ¿no? Y sabrá Dios cuántas otras reacciones. Y luego les pone el otro referente, otro ejemplo, les propone Eliseo, discípulo de Elías, desde luego, pero Eliseo, queridos hermanos, este profeta que hace un prodigio, Dios a través de Eliseo hace el prodigio, pero ahora con Naamán, que era un jefe del ejército sirio, donde se encontraban precisamente pues deportados el pueblo de Israel. Este hombre, vean las características, jefe, no nada más soldado, no, jefe del ejército. Por lo mismo, enemigo histórico, era un enemigo de Israel, del pueblo. Pues ¿quién iba a querer? Ya ven, hoy todavía hay mucha gente aquí que se enoja con Hernán Cortés, y otros que no quieren a Porfirio Díaz, y otros que no quieren a no sé qué otros, según les conviene las historias, ¿no? Imagínense entonces allá
un verdadero enemigo del pueblo, como era Naamán. Resulta pues que este enemigo aparte tenía lepra. La lepra, que significa impureza, maldad, alejado de Dios, prácticamente castigado por Dios en la mentalidad bíblica de entonces. Y dice nuestro Señor, pues también había muchos leprosos en Israel, pero a ninguno de ellos se lo mandó Dios, sino a un extranjero. Hermanos, esto es lo que no les gustó. Estas maneras de Jesús de proponer una palabra en que a través de los hechos, de los signos, está presentando el Señor una salvación, y que nos tenemos que abrir a todos, abrirnos a las bondades de Dios para compartirlas con las demás. Jesús está proclamando un año de gracia, un año de apertura, un año de encuentro con Dios para todas las personas, porque Elías y Eliseo no solo miraron a sus leprosos ni a sus viudas, sino que tuvieron un horizonte más amplio de ver qué necesidades hay en muchas partes más allá de nuestros grupos, más allá de nuestros pueblos, más allá de los cercanos a nosotros. Elías y Eliseo, hermanos, y el Señor Jesús toma esto, y hoy es el mensaje para nosotros, viene a tener una apertura para que nosotros podamos comprender que ese hoy de Dios es para todos los pueblos. Y nosotros cristianos, nosotros discípulos misioneros del Señor, desde el día de nuestro bautismo, queridos hermanos, somos prolongación de Cristo. Les recuerdo algo que dije la semana pasada. Yo les decía que Cristo significa el ungido, el lleno, el empapado, el impregnado de la gracia del Espíritu Santo. Nosotros cristianos somos otros Cristos. Por lo tanto, ¿qué somos los cristianos? También somos ungidos. Esto lo expresamos el día de nuestro bautismo, cuando nos ungen con el santo crisma. Si no es nada más ponerte un adornito ahí, no, es todo el signo de la gracia del Espíritu que nos envuelve y que se manifiesta en el sacramento de la confirmación. La grandeza del Espíritu, la grandeza del cristiano que va a ir por el mundo movido por el mismo Espíritu de Cristo. ¿Qué tal? No somos cualquier cosa, queridos hermanos. Ser hijo de Dios tiene esta connotación de ser con Jesús, el gran ungido, también nosotros ungidos. ¿Para qué? Para realizar la misma obra de Jesús, para tener una palabra de Jesús, una palabra de bien, una palabra de alegría, una palabra de optimismo, una palabra de salvación para todos, una palabra que aliente, una palabra que dé sentido a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a la niña, al niño, al nieto, hasta a la suegra le toca también una bonita palabra, alegre, gozosa. El Señor nos anima, hermanos, a que donde quiera que nos encontremos ungidos por la gracia del Espíritu, no tengamos nosotros reparo en hablar cosas buenas, cosas constructivas, cosas que unen, cosas que fortalecen la fraternidad, tocar temas que nos permitan trabajar todos por el bien, que nos permitan ser responsables para construir la paz, esa paz tan necesitada que se ha desbordado en la violencia y el miedo y el terror. Pero no te olvides que la paz empieza en casa, la paz empieza en la armonía familiar, en la buena relación con los vecinos, en el respeto, en la forma en que conduces tu automóvil, en la manera como atraviesas la calle. La paz empieza, hermanos, en la sonrisa que llevamos,
No que andemos como loquitos, riéndonos así, ¿verdad? Pero una cara más amable, una cara más cordial, una palabra de aliento. Estamos ungidos por el Espíritu para llevar una paz sin fronteras, animar a personas que sabes que están tristes, necesitadas y necesitan ser escuchadas, y llevarles una palabra y que están más allá de tu círculo familiar, más allá de tu círculo de amigos, más allá del grupo parroquial. Las catequistas, los que dan temas en los diferentes temas, los diferentes grupos parroquiales, ¿qué es lo que hacen? Pues ejercer la unción del Espíritu, porque llevan una palabra a gente que no son sus hijos biológicos. Desde luego que dan una palabra a sus hijos biológicos, pero rompen la frontera. Son capaces de preocuparse por los niños, personas, adultos que no conocen todavía cosas de Dios. Es un ejemplo. Y lo mismo sucede con los que nos dan nuestras pláticas para ser papás y padrinos, que nos dan instrucciones, indicaciones para descubrir la grandeza de nuestro ser cristiano. Hermanos, no tengamos miedo de ser profetas. No tengamos miedo de hablar cosas buenas a la gente que nos rodea. No tengamos miedo de hacer el bien, porque ser profeta no es solamente por la palabra, también son por las acciones. De hecho, Elías y Eliseo, obviamente que dieron palabras de ánimo, pero luego se manifestó en el signo, en cosas concretas. Los cristianos estamos llamados a hacer el bien, a construir una sociedad en el bien, una sociedad que supere el rencor, el resentimiento, el encono, una sociedad que busque la justicia, no la venganza, pero sí la justicia, y que todos nosotros procuremos ayudarnos unos a otros con actitudes para tendernos la mano en hacer el bien, empezando por la familia, empezando por el barrio, por los grupos parroquiales, pero también más allá, porque si no vamos a estar igual que los paisanos de Jesús, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Ya ven ahora cómo se oía, ¿no? Bueno, en algunos círculos, ¿cómo es posible que andan ayudando a los migrantes y que les tienden la mano y les llevan frijolitos y luego los desprecian en la tele, en los comerciales de los noticieros? No se nos olvide que hay comerciales también en los noticieros, porque las noticias también las seleccionan. Pónganse abusados, no le crean todo. Hay que ser analíticos también con lo que dice la tele, porque también seleccionan lo que quieren que veas. ¿Cómo es posible que teniendo tantas necesidades en México se preocupan por esos migrantes y que hasta a lo mejor si de veras son delincuentes y a lo mejor quién sabe cuántas barbaridades dicen en contra de nuestros hermanos? Felicidades, hermanos, porque los católicos no caímos en esa trampa y le tendimos la mano en lo que pudimos y lo seguimos haciendo en lo que se puede, en este caso a quienes están más necesitados que nosotros. Rompemos fronteras, rompemos barreras. Es ejemplo, son luces que sí podemos hacer cosas nuevas cuando tomamos en serio nuestra unción que tenemos por la gracia del Espíritu Santo. Así que, hermanos, mucho ánimo. Este evangelio nos anima a caminar con Jesús, nosotros ungidos para hacer con Jesús, llevar una palabra, llevar un aliento, un ánimo, bajarle al chisme, bajarle al rumor, bájale ya a los memes donde descalificamos a medio mundo y ponle cosas positivas donde nos construyamos, nos apoyemos, busquemos cosas que nos hacen crecer en el bien, en la justicia, en la paz y sobre todo acciones que vayan más allá de los nuestros, de mis amigos, de mis hijos, de mis sobrinos, de mi grupo parroquial, de mi barrio. Que seamos, hermanos, una buena noticia. Que nos dejemos impregnar con lo que dice San Pablo hoy en la segunda lectura. Que nos dejemos impregnar por Cristo. Ese Cristo que escuchamos hoy, hermanos, la descripción que nos hizo Pablo de él, porque cuando habla del amor, este famoso himno del amor que dice:
El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no es presumido, no se envanece, no es grosero, no es egoísta, no se irrita, no guarda rencor, no se alegra con la injusticia, goza con la verdad, disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. ¿De quién creen que habla Pablo? ¿De una teoría? No. Pablo, en todo esto que nos dijo hoy, está hablando de Jesús. Jesús es el himno del amor hecho carne. Jesús es nuestro maestro, nuestro guía, el ungido, que resume, hermanos, estas actitudes a las que nosotros, ungidos del Señor, estamos también llamados. ¿Qué nos toca? Parecernos cada vez más a Jesús. Y en la medida en que nos configuremos con Jesús en tu familia, en tu trabajo, en el barrio, donde quiera que andemos, hermanos, podremos con Jesús seguir proclamando la buena nueva de la civilización del amor. En la medida en que nos dejamos impregnar por Jesús, este himno tan hermoso que pudiera parecer una teoría, se convierte en un estilo de vida al que estamos invitados los cristianos a configurarnos. Así que, hermanos, la gracia del Señor nos lleva a esto. Esta segunda lectura, yo te sugiero que en la semana la leas antes de dormirte y al despertarte. Te la sugiero. Estamos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, nada más del verso 13 en adelante. Ánimo, hermanos, tenemos que ser buena noticia para los demás. No por nosotros, sino por quien nos ha rescatado del pecado y de la muerte para hacernos hijos de Dios. Estamos en el año del querigma, en el año de la buena noticia, del gozo alegre del Señor en medio de nosotros, que lo vamos a manifestar con la palabra y con los hechos. Que así sea. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció y fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Y proclamamos con alegría: esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, con mucha confianza, porque somos hijos de Dios, hablamos con nuestro papá, con nuestro Padre Dios, y le decimos confiadamente: papá, escúchanos. ¿Todos? Papá. Siempre decimos Padre, escúchanos. Vamos a decirle ahora más, con más cariñito a nuestro Dios: papá, escúchanos. Papá, escúchanos. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Eduardo, por los presbíteros y los diáconos, que sepan transmitir al pueblo la alegría de creer en Jesucristo, oremos. Papá, escúchanos. Por los religiosos y religiosas, que sean siempre una presencia viva del amor y la misericordia de Dios en el mundo, oremos. Papá, escúchanos. Por los gobernantes y por los legisladores de México, que electos para servir al pueblo busquen el bien de la mayoría, oremos. Papá, escúchanos. Por los jóvenes que no pueden encontrar un trabajo digno, que quienes pueden cambiar esta injusta situación hagan todo lo que está en sus manos para lograrlo, oremos. Papá, escúchanos. Por los que estamos aquí reunidos participando de la Eucaristía, que crezca sin cesar nuestro amor a Dios y a los demás, oremos. Papá, escúchanos. Papá Dios, gracias por mandarnos a Jesús nuestro Salvador. Gracias porque nos has ungido con el Espíritu Santo. Ayúdanos a vivir como Jesús, viviendo el himno del amor, y así anunciar a todos
que tú eres nuestro Padre, que nos amas y nos salvas, por Cristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos. Por la hostia nuestra vida y en el vino nuestro amor. Padre, te ofrecemos por la hostia nuestra vida y en el vino nuestro amor. Ofrecemos por la hostia nuestra vida y en el vino nuestro amor. Padre, te ofrecemos por la hostia nuestra vida y en el vino nuestro amor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor complacido, estos dones que ponemos sobre tu altar, en señal de nuestra sumisión a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con todos los pequeños y los pobres, para con todos los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y los santos alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Hosana, Hosana. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión,
en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, pastor de esta iglesia diocesana, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos, familiares, amigos, conocidos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, con San Rafael Guízar, San Miguel Arcángel, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Dichosos los
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Este es el cuerpo de Cristo, entregado por amor. Esta es la sangre de Cristo, alianza eterna con Dios. Dichosos los invitados a la mesa que alegra el corazón. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Dichosos los invitados a la mesa que alegra el corazón. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Este es el pan del camino, de la peregrinación. Este es el pan de la vida y de la resurrección. Dichosos los invitados a la mesa que alegra el corazón. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna, afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos tantito los avisos. Unos avisos. Ya para el diezmo se acerca más los días, nada más van a estar la venta este domingo y el próximo. Entonces insistimos o les animamos a que adquieran su boleto, ya aunque faltan ya pocos telenarios, pero ojalá adquieran su boleto quienes no lo tienen. Y hasta el día 12 de este mes lo pueden todavía adquirir a la oficina, y quienes vendieron su talonario tienen que entregar a más tardar el 13 de este mes. En esta semana, los días martes, miércoles y jueves, los padres junto con el obispo van a estar reunidos en asamblea para analizar y en elaboración del plan diocesano de pastoral. Por tanto, en estos 3 días, por la mañana la misa es normal, 7 y 8, y por la tarde la de 6 va a comenzar un poquito tarde. Por esta razón, el día jueves se suspenden las confesiones por la tarde. Sin embargo, sí va a haber
la misa y la hora santa. El aviso decía que nos reunimos para ver los detalles del plan diocesano de pastoral. Un plan diocesano, hermanos, es un proyecto de trabajo, es saber qué necesidades tenemos. En las parroquias de la diócesis durante un año se estuvieron mandando unos cuestionarios que respondieron los miembros de la parroquia. O sea, no son invenciones ni datos que se nos ocurrieron, sino es lo que recabamos de lo que ve la comunidad. De ahí sacamos una visión socioreligiosa de la diócesis. También en las parroquias se trabajó una reflexión de lo que Dios dice en su palabra y en las enseñanzas del Papa y los obispos sobre pobreza, injusticia, familia, violencia, juventud, niñez, catequesis, ecología, es decir, todos los problemas sociales, económicos, religiosos, políticos, culturales. A la luz de esa realidad, también las parroquias, especialmente con los equipos de catequesis, con los equipos bíblicos, fueron viendo cómo podemos iluminar la realidad para dar respuesta. De confrontar la realidad diocesana con la palabra de Dios del magisterio, salió una serie de necesidades que tenemos en la diócesis. Salieron muchas necesidades. Como no se pueden resolver todas de un jalón, el plan diocesano, a través de la participación de los laicos, religiosas que participaron y sacerdotes, escogimos 6 prioridades para trabajarlas. Y eso le vamos a dar a ese trabajo de todo un año, si Dios quiere, martes, miércoles y jueves, el último toque de todos los que lo estuvimos elaborando, lo que se recopiló, para dar algún detallito que nos falte y ya promulgarlo en esta semana. Aunque ya de hecho empezamos a trabajar el año de la catequesis querigmática, es decir, el querigma, el anuncio gozoso del Señor, muerto y resucitado por nuestra salvación. Así que eso es lo que quiere decir. Perdonen que le alargué, pero son cosas que a veces no sabemos que tenemos entre nosotros en la diócesis. Así que ahí vamos caminando en este proyecto diocesano de pastoral. Es el tercero, ya con Monseñor Marcelino y con don Hipólito, nuestro primer obispo. Ya había habido otros planes, pero los planes hay que estarlos renovando constantemente. Así que vamos a arrancar con el tercero. Gracias por su atención. Vi muchas caras conocidas y otras no tan conocidas. Se me hace que muchos vienen de paseo y de descanso en este puentecito. Bueno, disfruten el puentecito, aprovechando que salió el sol. Que disfruten las memelas, las aguas, ¿qué más? El chile atole y todo lo rico de nuestra región. Le pedimos a Dios por la paz y a la Virgen María también que nos ayude a ser instrumentos de paz. Que las familias crezcan, hermanos, en el conocimiento de Dios y no tengamos miedo de hablar de Dios más allá de nuestras fronteras ordinarias. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La paz esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Sigan pasando buen domingo.
aguantó la matanza, aguantó la falta de luz, del agua, pero no perdió la fe. Los jóvenes nicaragüenses hemos sufrido mucho en estos días, en este tiempo. Es una historia que a mí me cuesta contar, ¿no? Porque fue una realidad de mi vida. Los valores del reino de Dios son justicia, paz, verdad, amor y vida. Con tu forma de vivir, ¿crees que pones en práctica estos valores? Pastoral Social, Diócesis de Orizaba. Televisión Católica Orizaba. El mensaje de Dios a través de la imagen. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: No agaches la mirada, levanta la vista, contémplalo. Él es el Rey de Reyes. Del mismo modo, acabada la cena, tomé el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasé a mis discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Los valores del reino de Dios son justicia, paz, verdad, amor y vida. Con tu forma de vivir, ¿crees que pones en práctica estos valores? Pastoral Social, Diócesis de Orizaba.
aguantó la matanza, aguantó la falta de luz, del agua, pero no perdió la fe. Los jóvenes nicaragüenses hemos sufrido mucho en estos días, en este tiempo. Es una historia que a mí me cuesta contar, ¿no? Porque fue una realidad de mi vida. Televisión Católica Orizaba. El mensaje de Dios a través de la imagen. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. Si supieras que el Evangelio es palabra que da vida eterna, cambiarías tu actitud. Y el Evangelio puede devolverme a mi hijo. ¿Puede evitar que muera? Eso y más. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada. No lo escuches por cumplir. Hazlo por aprender, para que vivas en carne propia lo que Jesucristo te quiere decir. Te garantizo que si lo escuchas, tendrás paz y serás feliz. Para ser un guardián eres un poco ingenuo. La palabra del Señor no vuelve sin dar fruto. Ya verás. Palabra de Dios. Aguantó la matanza, aguantó la falta de luz, del agua, pero no perdió la fe. Los jóvenes nicaragüenses hemos sufrido mucho en estos días, en este tiempo. Es una historia que a mí me cuesta contar, ¿no? Porque fue una realidad de mi vida.
Los valores del reino de Dios son justicia, paz, verdad, amor y vida. Con tu forma de vivir, ¿crees que pones en práctica estos valores? Pastoral Social, Diócesis de Orizaba. La economía no puede pretender solo aumentar la rentabilidad, reduciendo el mercado laboral y creando así nuevos excluidos. Debe seguir el camino de los empresarios, políticos, pensadores y actores sociales que ponen en primer lugar a la persona humana y hacen todo lo posible para asegurarse de que haya oportunidades de trabajo digno. Hacemos la voz juntos para que los responsables del pensamiento y de la gestión de la economía tengan el coraje de refutar una economía de exclusión y sepan abrir nuevos caminos. Televisión Católica Orizaba. El mensaje de Dios a través de la imagen.